nueva cátedra Moles Cauvet, correspondiente al mes de eh, agosto, y además con un invitado de lujo, como lo estábamos comentando ahorita, así que muy contento, pues de verdad tenerlos aquí de nuevo, como todos los meses, el primer miércoles de cada mes, reunidos para conversar sobre algún tema de interés actual o permanente en materia de derecho público, ya sea derecho constitucional, derecho administrativo, internacional público o finanzas públicas. En el día de hoy es digamos, especial en el sentido de que es un tema que cubre varias de esas disciplinas, ¿no? Porque está el tema, y además por alguien que domina todas esas disciplinas también, porque ya les voy a hablar de él, pero es una persona que se ha dedicado al derecho administrativo desde sus inicios, pero también al derecho tributario, que terminó siendo, digamos, ocupándole lo mayor o lo mejor de su atención, pero resulta que ahora nos sorprende también dedicándose al internacional público y haciéndolo con toda la solvencia con que lo ha hecho en las otras áreas también, ¿no? Y así que, de verdad, pues, faltaría el derecho constitucional, pero como dicen por ahí que el derecho constitucional, el derecho administrativo no es sino el derecho constitucional en práctica, en vivo y en directo, con la realidad, pues también, obviamente, todo administrativista obviamente tiene que tener una base de derecho constitucional. De tal manera que entonces hoy es una fiesta para nuestro instituto, nuestra cátedra Moles Cauvet, recordando al maestro Moles Cauvet, fundador de nuestro instituto, y que le da el nombre pues, a estas jornadas, estas reuniones mensuales, para que no nos olvidemos de él. Bueno, nosotros no nos olvidamos de él, nadie se olvida de él, porque de verdad él dejó su impronta en todo lo que, en su obra y a las personas a quienes formó, porque fue un maestro verdaderamente, ¿no? Entonces, bueno, repito, tenemos un ciclo de encuentros, muchos de ustedes ya están habituados a eso, y para este ciclo de encuentros contamos con la invalorable colaboración de Universitas Fundación, que bueno, en realidad yo tendría que decir casi que fue Julio Pérez quien me condujo, me convenció de que teníamos que salir, que no le tuviera miedo pues a incursionar en estas lides cibernáuticas, como digo a veces en broma, porque contamos con el apoyo de ellos y digamos todo su know-how que es invalorable. Así que bueno, nada, pues aquí estamos de nuevo. El día de hoy vamos a tocar un tema que de alguna manera ya hemos visto en alguna de las reuniones pasadas. Tuvimos en su momento a Juan Carlos Sainz, que nos habló siempre desde la perspectiva jurídica, porque eso es lo nuestro, obviamente los temas jurídicos están vinculados a otros temas políticos, históricos, etcétera, pero la perspectiva fundamental del instituto es la jurídica, ¿no? Y el tema del exequivo, la reclamación por el territorio exequivo, que es un tema que tenemos que insistir en él, es un tema fundamental para todos los venezolanos. Para esta reunión de hoy yo invité a los que siempre invito, pues gente interesada en el derecho, pero también invité a otras personas, otros profesores, de otras disciplinas, porque como venezolanos tenemos que estar involucrados en este tema del exequivo, del que siempre hemos hablado, pero que a veces no estamos como demasiado bien enterados, ¿no? En sus aspectos más precisos y más técnicos. Hoy entonces vamos a hablar de un tema que es fundamental, o sea, es fundamental. Si uno está hablando de una reclamación territorial, tiene que pensar, ¿por qué cada una de las dos partes reclama? Debe tener algún título, debe tener algo en que apoyarse para fundamentar su reclamo, su petición, su expectativa. Y entonces el análisis de los títulos en los cuales se funda la reclamación, hecho de una manera que me parece a mí bien equilibrada, porque no se dedicó Gabriel Ruán a hablar de los títulos de Venezuela solamente, ¿no? Sino los títulos de ambas partes, como tiene que ser un juez. Cuando el juez va a resolver una controversia, no tiene que ser territorial, de cualquier tipo de controversia que va a resolver un juez, lo hace
analizando los alegatos y el fundamento de esos alegatos que tiene cada una de las partes, además las pruebas, obviamente. Entonces, porque un alegato sin pruebas es como que si no existiera, o sea, no tiene el juez cómo valorar si aquello que se está diciendo tiene algún fundamento, ¿no? Entonces, de eso se trata hoy, ¿no? Justamente el análisis de los títulos en los cuales se puede basar entonces cada una de las partes al hacer el reclamo territorial que nos tiene aquí desde hace más de 100 años y que, bueno, por supuesto, bajo la perspectiva de un jurista, de alguien que analiza pues, cuál es el valor de los títulos, como si se tratara de una demanda de reivindicación, y si yo digo, eso es mío, no, tú dices que eso es tuyo, bueno, vamos a ver de verdad, tú seguramente tendrás un título, el otro tiene un título, vamos a ver, el juez dirá cuál de los dos títulos prevalece y por qué jurídicamente tendrá que explicar por qué él considera que uno de los títulos prevalece frente al otro. Bueno, de eso se trata, de eso nos va a hablar Gabriel y bueno, que es una persona, ya les decía, pues que se ha dedicado desde su, no desde que estaba estudiando, porque estábamos recordando ahorita que él fue auxiliar de investigación del Instituto de Derecho Privado, no público, igual que yo. Entonces ahí entramos juntos, éramos compañeros de estudio y entramos juntos al Instituto de Derecho Privado. Pero el Instituto de Derecho Privado, además el maestro Melichorcine, que estaba a su cabeza, pues era una escuela de derecho en sí mismo. Y el derecho privado, bien entendido, es el derecho propiamente dicho, bueno, es decir, el derecho común, pues están los rudimentos que luego le permitirán a uno ser un buen penalista, un buen mercantilista, un buen administrativista. Y bueno, entonces él comenzó allí en el Instituto de Derecho Privado, pero luego siempre se ha dedicado al derecho público, estuvo en la Procuraduría, que era otra escuela en su momento, cuando él estuvo allí, era otra escuela de derecho administrativo. Además, el aprendizaje haciendo, pues, porque allí había que aprender para poder hacer los dictámenes y para poder asumir posiciones y para poder defender los intereses de la República y del Estado, pues, venezolano en general. Bueno, entonces allí pues ya se fue deslizando hacia el derecho público y después lo siguió haciendo. Y hoy en día pues está en la cúspide de su carrera intelectual en la Academia de Ciencias Políticas y Sociales y allí se ha ocupado mucho de este tema del que nos va a hablar hoy. Allí me lo contaba en estos días justamente, ¿cómo fue que tú le llegaste a eso, Gabriel? Entonces me contaba que cómo le llegó. Justamente fue, como todo venezolano, interesado en el tema, pero luego ya con un interés más profesional, desde el momento en que en la academia se tomó como una bandera importantísima de la institución el mantener siempre viva pues la llama de la reclamación desde el punto de vista jurídico. No se trata entonces de sacar cañones ni armas ni para defender un territorio, sino jurídicamente cómo se hace para defender eso que es nuestro. Pues, o sea, que nosotros no tenemos ninguna duda de que es nuestro, pero bueno, para eso están los jueces y serán ellos los que digan hasta dónde es nuestro y hasta dónde no lo es. Bueno, para oír sobre esto, una voz muy calificada, tendremos entonces a Gabriel Roan Santos, quien nos va a hablar entonces de los títulos jurídicos sobre la reclamación, con una especial referencia a uno de esos títulos. Póngale atención a ese porque es bien importante y bien curioso, ¿no? La prescripción adquisitiva como una forma de legitimar pretensiones con respecto al territorio que uno de los estados pretende tener frente a otro estado. Con nosotros entonces Gabriel, por favor, Gabriel. Muy buenos días a todos, amigos, amigas. Agradezco mucho la generosa presentación de Gustavo, mi antiguo compañero de estudio y de instituto. En realidad yo me siento en el Instituto de Derecho Público como en mi casa. Que bien saben que yo participaba pues de todas las actividades del derecho público. Y recuerdo mucho pues a todas las personas. No quisiera mencionarlas ahora porque se me escapa alguna y entonces hay problema. Pero de todos ellos guardo un gratísimo recuerdo. Se me ha pedido hablar sobre el controversial tema de los títulos de Venezuela y de la Gran Bretaña sobre
territorio situado al oeste del río Esequibo, con especial referencia a su tratamiento convencional en el Tratado de Arbitraje del 2 de febrero de 1897 entre los Estados Unidos de Venezuela y el Reino de Inglaterra e Irlanda, cuyo objeto fue precisamente el arreglo amistoso sobre la cuestión surgida de la controversia por los límites entre Venezuela y la Guayana Británica. He pensado ser muy preciso en esta primera parte pues, de la sesión, de manera que luego sí podamos deambular un poco por otros temas o profundizar lo que ustedes hayan creído interesante. Cuando se hace mención de los títulos jurídicos de la reclamación, se hace referencia a los medios de adquisición del territorio de los estados en el derecho internacional y a los actos y hechos jurídicos que permiten establecer la soberanía sobre dicho territorio. Tradicionalmente, la doctrina del derecho internacional, con inspiración en el derecho civil, ha distinguido dichos medios de adquisición territorial en originarios y derivados, con base en el hecho de que los espacios hayan sido objeto o no de una adquisición anterior por parte de otro Estado. Vale decir, si los mismos han tenido el carácter de terra nullius o de terra alii en el momento de la adquisición. Por ello, se suele decir que la ocupación y la accesión de territorios son medios originarios, en tanto que la sucesión, la cesión y la prescripción son medios derivados. Sin embargo, la concepción de dichos medios no ha sido invariable, sino que ha sido objeto de interpretaciones, adaptaciones y modificaciones por parte de la jurisprudencia y doctrina internacionales. Si, por ejemplo, toda ocupación violenta o conquista ha sido rechazada por el derecho internacional, hoy en día no se admite. Y para ser válida una ocupación se ha requerido que haya sido consolidada por una posesión con animus occupandi, efectiva, pacífica y duradera del territorio, pero no necesariamente de buena fe. Veremos cómo se ha desarrollado esto. Los títulos que dan fundamento a las pretensiones de soberanía de Venezuela y de Guyana sobre el territorio de la Guayana Esequiba están compuestos por una cadena de actos y hechos muy conocidos con inicio en los tiempos del descubrimiento, la conquista y la colonia de América por parte de los reinos de España, Portugal, Holanda e Inglaterra, los cuales son continuados con otros hechos posteriores de ejercicio de soberanía territorial, además de aquellos de mera naturaleza posesoria por parte de particulares, sobre todo durante la colonia y la época republicana venezolana y el periodo histórico colonial de la Guayana Británica, que refuerzan las pretensiones de ambas partes sobre el territorio e incrementan la disputa. De dicha cadena tomaremos ahora solo los hitos principales. Por parte de Venezuela, como sucesora de España en la soberanía territorial, se destacan sucesivamente la bula del Papa Alejandro VI del año 1493, llamada Intercetera, que dividió la América del Sur entre España y Portugal, a partir de los descubrimientos realizados por ambas potencias europeas católicas, reconocedoras de la autoridad papal, mediante el trazado de un meridiano entre polo y polo, que pasaba a 100 leguas de las islas de Cabo Verde en África, constituyendo la llamada línea alejandrina, el cual fue ajustado hacia el oeste hasta 370 leguas por el Tratado de Tordesillas entre España y Portugal, el 7 de junio del año siguiente, luego de una oportuna y efectiva negociación. A estos actos siguieron varios tratados que afinaron y demarcaron límites entre España y Portugal, entre los cuales resaltan los celebrados en 1750, 1777 y 1801, que distribuyeron entre estos dos reinos la región de Guayana, ubicada entre los ríos Orinoco y Amazonas. A estos hitos originales se agrega la creación de la Capitanía General de Venezuela, mediante Real Cédula de Carlos III, rey de España, en fecha 8 de septiembre de 1777,
que segregó y unificó definitivamente el territorio propiamente venezolano entre las posesiones de España en América, incluyendo a la provincia de Guayana en su territorio, a la cual siguieron con la independencia la Constitución Federal de Venezuela de 1811, que fijó como territorio de la nueva república el de esa Capitanía General, la Constitución de la República de Colombia de 1821, que integró ese territorio al de la Nueva Granada, conservando sus entidades respectivas, y finalmente la Constitución del Estado de Venezuela en 1830, que asentó la sucesión en la soberanía sobre el territorio de la Capitanía General. Como resultado de esta cadena de hitos, quedaba muy claro que la frontera oriental de la Guayana venezolana, provincia de Guayana, estaba situada en el río Esequibo, del cual se hace mención expresa o simple alusión, según el caso, en los actos nombrados y también en los mapas elaborados para describir los territorios españoles y colombianos, posteriormente venezolanos, e interpretar los confines de la Guayana pertenecientes a Venezuela, sin perjuicio de que los mapas por sí solos, y esto hay que tenerlo muy presente, no constituyen títulos, sino prueba de las aspiraciones de las partes, y especialmente hacen prueba contra aquel que los hubiera elaborado por su carácter original, precisamente, unilateral, pero en relación también con los hitos principales, se advierte que los representantes de la República de Colombia habían expresado por vía epistolar al gobierno inglés en varias ocasiones que la frontera de Colombia con la Guayana británica estaba sobre el margen izquierdo del río Esequibo, sin que hubiera habido protesta de ese gobierno en la ocasión. Para consolidar los títulos de soberanía de la República de Venezuela como sucesora de España, esto hay que recordarlo siempre, derivados como consecuencia de una guerra terrible de emancipación, el gobierno republicano obtuvo el reconocimiento del Estado venezolano por parte del Reino de España, el cual renunció con gesto que enaltece a esa nación a todos sus derechos sobre el territorio ocupado por la Capitanía General de Venezuela, mediante el Tratado de Paz y Reconocimiento de 1845, arduamente negociado por el plenipotenciario venezolano Alejo Fortique, con el auxilio del historiador Rafael María Baral, instrumento que limpió el carácter bélico de la adquisición y además abortó, y esto es muy interesante, el intento del gobierno inglés de adquirir por cesión de España el territorio de la Guayana Esequiba. Por el otro lado, años después del descubrimiento y toma de posesión de la Guayana por los reinos de España y Portugal, iniciaron las incursiones usualmente violentas de los holandeses en la costa atlántica guyanesa, y más tarde ocurrirían las guerras de las Provincias Unidas de los Países Bajos contra España para obtener su independencia del Reino de España, las cuales culminaron con el Tratado de Paz de Münster o Münster-Westfalia, celebrado en 1648, mediante el cual España cedió a Holanda el territorio de los establecimientos holandeses de Berbice, Demerara, Surinam y Esequibo, situados en la costa atlántica de la Guayana, que constituye el título original de soberanía territorial de Holanda sobre esas posesiones, surgidas inicialmente, de hecho, como hemos visto. Por virtud de este título, Holanda adquirió cerca de 20.000 kilómetros cuadrados de territorio al este del río Esequibo, nunca al oeste del mismo. Con posterioridad, los referidos establecimientos coloniales, con exclusión de Surinam, fueron cedidos a Inglaterra, junto con otras posesiones holandesas, mediante el Tratado de Londres del 13 de agosto de 1814. Esta fecha es importante. Al final de las guerras napoleónicas, según la documentada opinión del académico Carlos Álamo Ibarra, quien fue el primero que escribió con posterioridad, pues al lado de 1899 sobre esta materia, cuando ingresó a la Academia de Ciencias Políticas y Sociales. Decía Carlos Álamo que el dominio en el Esequibo adquirió Gran Bretaña en esta oportunidad lo determina el hidrógrafo J.M. North
en su derrotero de la costa guayanesa y de la isla de Trinidad, publicado en Londres en 1828. La Guayana británica se extiende desde el río Quarentín, abajo, hacia el noroeste hasta el Esequibo, arriba. A lo que añade, al hacer dicha adquisición, gravitaba sobre el Gran Bretaña el formal compromiso contraído en Utrecht el 13 de julio de 1713, de conformidad con el cual esta nación, la inglesa, daría ayuda a los españoles para que los límites antiguos de sus dominios de América se restituyan como estaba en tiempos de Carlos II. Es un hecho que este compromiso no fue honrado posteriormente por Inglaterra. Los títulos en el Tratado de Arbitraje de 1897. ¿Cómo fueron manejados en ese tratado? Ahora bien, se hace necesario analizar cómo fue manejado el tema de los títulos de soberanía territorial de las partes contendientes. En el texto del Acta de Washington, como se le llamó originalmente, o Tratado de Arbitraje de 1897, para resolver amistosamente la controversia de frontera entre Venezuela y la Gran Bretaña, negociado efectivamente por los gobiernos de Estados Unidos y Gran Bretaña. Bueno, esto es una historia larga que en este momento omitimos. Según el artículo 3 del Tratado de Arbitraje, los árbitros debían investigar y cerciorar la extensión de los territorios pertenecientes a las provincias de los Países Bajos y al Reino de España respectivamente, respecto del área en disputa, que pudieran ser legítimamente, óigase bien, reclamados por aquellas oeste al tiempo de la adquisición de la colonia de la Guayana Británica, esto es en 1814, y determinar así la línea divisoria entre los Estados Unidos de Venezuela y la colonia de la Guayana Británica. Esta, vamos a decir, es la disposición de cabecera en ese tratado. Una simple interpretación gramatical del artículo 3 citado lleva a establecer que los árbitros debían, a partir de los títulos jurídicos de cada una de las partes, declarar el territorio perteneciente a España y a Holanda, causantes de la soberanía territorial respectiva, que de acuerdo con el derecho, y esto es fundamental, pudieran ser reclamados por Venezuela y por Inglaterra en su condición de sucesora y cesionaria, respectivamente, al tiempo de adquisición, o sea, 1814, no después, del territorio de la colonia por parte de la Gran Bretaña, con lo cual se fijaba claramente una fecha crítica, como se dice en derecho internacional, y luego determinar conforme a derecho, no adjudicar discrecionalmente la línea divisoria entre Venezuela y la Guayana Británica. No obstante, la precisa redacción anterior, el artículo 4 del mismo instrumento estipulaba unas reglas que debían aplicarse al caso, las cuales debían gobernar la conducta de las partes, además de los principios del derecho internacional, que no fueran incompatibles con dichas reglas. Fíjese que se cambia el orden. Dichas reglas eran las siguientes. En primer lugar, una posesión adversa o prescripción por el término de 50 años constituirá un buen título. Seguidamente, los árbitros podrán estimar que la dominación política exclusiva de un distrito, así como la efectiva colonización de él, son suficientes para constituir una posesión adversa o crear títulos de prescripción. En segundo lugar, los árbitros podrán reconocer cualquier fundamento válido conforme al derecho internacional, que los árbitros estimen aplicables al caso y que no contravengan las reglas precedentes. Finalmente, el artículo 4 dejaba al juicio de los árbitros los efectos de apreciar la ocupación de ciudadanos o súbditos de la otra parte según el derecho, la razón, la justicia o la equidad con ocasión de determinar la línea divisoria. Como ustedes ven, aquí hay una mezcla de elementos. Esta redacción del artículo 4, que provenía de una mano y de un propósito diferente,
Fue rechazada desde que se conoció por el gobierno venezolano, pero negociada y aceptada por el gobierno norteamericano, como condición impuesta por el gobierno inglés, indispensable para celebrar el Tratado de Arbitraje de 1897, llamado por algunos anglo-norteamericano. O sea, se asumía que Venezuela no había sido parte determinante en ese acuerdo. Se observa en la comparación del texto de ambos artículos del compromiso arbitral de 1897 una contradicción importante y grave, pues mientras en el artículo tercero las partes disponen preventivamente una investigación y comprobación que deberá realizar el tribunal sobre la legitimidad de los títulos de adquisición sobre la zona en disputa entre Venezuela y Gran Bretaña, a partir de las posesiones de sus causantes, es decir, el Reino de España y el de los Países Bajos, conducente a una decisión de la controversia territorial de acuerdo con los hechos jurídicamente relevantes y los principios del derecho internacional aplicables para la época. Esto también es interesante dilucidarlo, la cual tendría por objeto la determinación de la línea divisoria entre los Estados Unidos de Venezuela y la Guayana británica, y no la cultura de los árbitros, por supuesto. El artículo cuarto introduce, por oposición, unas reglas que parten de las posesiones de ambas partes sobre los respectivos territorios limítrofes, más allá de la adquisición original de los mismos, basadas en la dominación política exclusiva o en la efectiva colonización, erigiendo así a la posesión adversa a los títulos y a la prescripción en particular como medio de adquisición prevaleciente del dominio territorial, sin más requisitos que la duración mínima de 50 años, opacando o poniendo de lado los caracteres de la posesión adquisitiva configurados desde el derecho romano y perfilados por el Código Napoleón, al tiempo que se subordinaban los principios del derecho internacional a la condición de no contradecir la regla de la posesión adversa. Por este giro, en la redacción del compromiso, el ilustre ex canciller venezolano Isidro Morales Paúl afirmó: precisamente en la cláusula de prescripción radica la columna vertebral del problema. Pues a su juicio, o sea, del ex canciller, pretendía colocar el uti possidetis facti sobre el uti possidetis juris, o sea, las efectividades sobre los títulos históricos, con la finalidad de suplir los defectos de los títulos anglo-holandeses sobre el territorio disputado. Ya más o menos tenemos el cuadro de cómo llegó esta cláusula al compromiso arbitral. Es muy probable que Inglaterra buscara imponer su propio derecho positivo en la redacción del artículo cuarto del Tratado de Arbitraje, con la anuencia de otro país anglosajón, como los Estados Unidos, el cual privilegiaba la llamada posesión inmemorial como el título al cual debía darse preferencia en la confrontación de los títulos. Para lo cual debería haberse exigido una posesión centenaria, no la menor y acomodaticia posesión cincuentenaria, como ha opinado el académico Héctor Faúndez en su obra sobre esta controversia, lo cual revela además la intención de imponer una prescripción ad hoc en la redacción del tratado, hecha a la medida de las necesidades imperiales británicas, como afirmó el doctor Pedro J. Lara Peña en el año 1981. A lo anterior se agrega que la llamada cláusula de prescripción del artículo cuarto del compromiso arbitral fue objeto de una doble interpretación. O sea que si ya la cláusula era un problema, su interpretación fue todavía mayor. Una, la que fue negociada en secreto entre el secretario de Estado Richard Olney y el gobierno inglés. Y la otra, la que fue informada al gobierno de Venezuela por el señor Olney a través de intermediarios. El doctor Isidro Morales Paúl resumió el entuerto relativo a la interpretación no escrita de la cláusula de prescripción así:
El texto del compromiso arbitral y especialmente la cláusula relativa a la prescripción fue explicada e interpretada en forma diferente a Gran Bretaña y a Venezuela por el secretario de Estado Olney. Venezuela interpretaba la cláusula como no aplicable entre 1814, fecha crítica, y la fecha del Tratado de Arbitraje, 1897. En tanto que Gran Bretaña la consideraba aplicable inmediatamente antes de 1897, fecha del compromiso arbitral, o sea que no prestaba ninguna atención a la fecha crítica convenida. De manera que Venezuela no se enteró realmente del veneno oculto que contenía la cláusula en cuestión, conocida y rechazada, pero solo en su forma expresa. En opinión del mismo doctor Morales Paul, este hecho debía ser calificado, palabras duras, como falsa atestación sobre el contenido y alcance de la cláusula de prescripción por parte del secretario de Estado norteamericano Olney. Además, la interpretación británica de la cláusula era contraria abiertamente al Tratado de Statu Quo o Convenio de Statu Quo, celebrado en el mes de noviembre de 1850 entre ambos gobiernos, mediante un canje de notas, con el fin de apaciguar la tensión surgida entre las primeras anexiones británicas en el territorio esequibo. Esto fue en la década de 1840 en adelante. Según el modus vivendi allí establecido, los gobiernos de Venezuela y la Gran Bretaña se comprometían a abstenerse de agresiones y usurpaciones en el territorio en disputa y se privaba de efecto las que se hubieran hecho o se hicieran hasta la solución definitiva del conflicto. Es de advertir que este instrumento fue omitido tanto en el Tratado de Arbitraje de 1897 como en el laudo de 1899 sobre el caso. Y hay cartas cruzadas entre los ingleses y los norteamericanos que explican esta omisión. Se debe anotar que la aplicación de la institución de la prescripción adquisitiva entre estados no ha sido unánime, ni en la doctrina ni en la jurisprudencia del derecho internacional. En realidad se ha venido construyendo en una forma jurisprudencial. Según la opinión del conocido autor francés Charles Rousseau, cito, la doctrina se halla dividida, ya que los autores de inspiración positivista suelen rechazar la extensión a las relaciones internacionales de esta institución, lo que por el contrario es preconizado por quienes se muestran partidarios de la transposición por analogía al derecho de gentes de los conceptos del derecho privado. La jurisprudencia del derecho internacional se inclina a admitir la prescripción en dos casos. Así lo sostenía Rousseau. Uno, cuando hay discusión acerca de si el territorio ha sido abandonado por derelictio y en consecuencia si al momento de su ocupación se había vuelto a convertir en res nullius, que es prácticamente lo que sostenían los británicos. Y dos, cuando no ha habido notificación del establecimiento de la autoridad estatal. En estas dos hipótesis, la jurisprudencia internacional admite la prescripción si hubo silencio por parte del primer soberano y posesión tranquila, es decir, ejercicio efectivo, continuo y sin interrupción de la soberanía territorial por parte del Estado adquirente. Ciertamente que la prescripción como modo de adquisición de soberanía territorial ha tenido una concepción propia y controversial en el derecho internacional, que no coincide totalmente con la del derecho interno, inspirada esta última en el derecho privado, aunque compartan elementos esenciales. Según la jurisprudencia internacional, como se desprende de Rousseau, la noción de prescripción requiere, de una parte, el silencio del soberano afectado. Esto es fundamental. Y de la otra, un ejercicio efectivo, pacífico, continuo y sin interrupción por parte del ocupante. Nótese
que la doctrina del derecho internacional no exige la buena fe en la posesión, ni se menciona, simplemente que no sea violenta. Pero en el caso de la controversia entre Venezuela y la Gran Bretaña por el Esequibo, según opinión de nuestro colega Faúndez, no ha habido de parte de Venezuela ni silencio ni asentimiento. Y en el caso de Inglaterra, esta habría tenido que haber probado, demostrado, el ejercicio efectivo e ininterrumpido respecto de un territorio abandonado, de relictio o res nullius, hechos que no sucedieron. Cabe insistir en que la jurisprudencia internacional, aunque no ha dejado de exigir el control efectivo y el despliegue continuo y pacífico de la soberanía del Estado en materia de prescripción, en este caso destaca el antecedente del laudo de Isla de Palmas de 1928, ha sido especialmente exigente de la aquiescencia en el soberano original, lo cual se erige en un elemento sobresaliente. Si te dejas, pasa. Las particularidades de la prescripción en el derecho internacional han llevado a sostener que la esencia de la prescripción, y creo que este criterio es sumamente importante, se los recomiendo especialmente, que la esencia de la prescripción es la remoción de defectos de un título imperfecto, derivado de la usurpación de otro soberano, y que se puede corregir con el consentimiento o la aquiescencia del anterior soberano. O sea, fíjense que aquí lo que se plantea es una prescripción como modo de perfeccionar tu ilícita posesión de un territorio. Como ha expresado el autor Ian Brownlee, citado por el profesor Faúndez. Por cierto, el profesor Faúndez ha dicho que este fue su profesor en Inglaterra. Pero este concepto ciertamente no podía funcionar con respecto a las usurpaciones holandesas y británicas al oeste del río Esequibo, porque las autoridades venezolanas nunca prestaron aquiescencia frente a ellas. Esto es una falacia que existe por allí. Antes del laudo de 1899 y después del referido laudo tampoco. La aparente pasividad se debió a la amenaza de invasión anglo-holandesa alemana en caso de desacato de la híbrida decisión, que tenía también el apoyo de la potencia protectora americana, no lo olviden. En todo caso, la doctrina nacional ha considerado que la firma del Acuerdo de Ginebra de 1966 renovó la vigencia de la reclamación y eliminó la posibilidad de la aquiescencia venezolana, a pesar de todo lo que haya sucedido después. Omisión de los títulos jurídicos. Cabe comentar ahora qué hizo el Tribunal de Arbitraje con ocasión de la redacción del laudo de 1899, en relación con los títulos de soberanía invocados por ambas partes en el litigio, antes mencionado. El laudo de París expresa que el tribunal ha examinado imparcialmente, se llenaba la boca con este calificativo, los argumentos de las partes y que ha investigado y se ha cerciorado de la extensión legítima de los territorios pertenecientes al Reino de España y a las Provincias Unidas de los Países Bajos, al tiempo de la adquisición por la Gran Bretaña de la Guayana Británica, pero no expresa en modo alguno el resultado de esta tarea. No interpreta los títulos, no establece la extensión de los territorios respectivos, ni cómo lo hicieron, ni cómo esa extensión debe ser tomada en cuenta para determinar la línea divisoria entre los Estados Unidos de Venezuela y la colonia de la Guayana Británica, como lo exigía el título tercero del compromiso arbitral. No era suficiente que el laudo dijera que los títulos fueron examinados. Era indispensable que citara los títulos y juzgara expresamente su valor para que pudieran considerarse motivados el laudo y cumplido el artículo tercero. Nada dice el laudo acerca de cuáles territorios fueron adquiridos por sucesión, por cesión o por prescripción, lo cual era indispensable también
para dar cumplimiento al artículo 3º del compromiso arbitral y motivar la determinación de la frontera. En cuanto a la aplicación de la cláusula de prescripción prevista en el artículo 4º del tratado arbitral, nada dice el laudo. En este supuesto, era indispensable que el tribunal hubiera examinado la posesión adversa de los títulos y dijera cómo lo había hecho, las características de dicha posesión, su duración, si había o no utilizado los criterios de dominación política y colonización efectiva en relación con las áreas adquiridas supuestamente por prescripción. Era también indispensable que hubiera valorado expresamente la aplicabilidad de cualquier otro fundamento de derecho internacional que hubiera utilizado para considerar satisfecho el requisito de motivación. Tampoco lo hizo. Ninguna expresión contiene el laudo referente a la presunta ocupación de áreas por parte de ciudadanos o súbditos de cada parte. En fin, si acaso el artículo 4º del tratado arbitral sirvió de fundamento a la determinación de la línea fronteriza, ello nunca se sabrá con certeza jurídica, porque no hay motivación alguna que permita establecer el silogismo jurídico, o sea, el enlace entre los hechos del expediente, las reglas del arbitraje y las disposiciones del laudo. Esto configura una grotesca violación del tratado de arbitraje y del debido proceso, y sobre todo el derecho de defensa de las partes, sobre todo la parte perjudicada, las cuales tendrían que hacer una ardua pesquisa para conocer los motivos ciertos de la decisión. Finalmente, opinamos que el laudo arbitral de París de 1899 no delimitó la frontera entre Venezuela y la Guayana Británica de acuerdo con los títulos jurídicos que respaldaban las pretensiones de las partes, sino que simplemente adjudicó como si fuera un tribunal de equidad o un tribunal soberano, sin poder alguno para ello. La soberanía territorial sobre la zona en disputa entre ambos países, de acuerdo con un arreglo, y esto es importante, geopolítico, entre Inglaterra, Rusia y los Estados Unidos, con lo cual violó abiertamente el clausurado del Tratado de Arbitraje de 1897, que contenía la voluntad de las partes y los principios y reglas jurídicas para la solución de la controversia. Muchas gracias por su atención y quedo pues a su disposición para que conversemos sobre esto. Ok. Bueno, muchísimas gracias al profesor Gabriel Ruán por su clarísima y sintética, podríamos decir, enumerando los distintos hitos, los esenciales, dice él, de tal manera que muchísimos más que están por allí. Y sin embargo, él se refirió a lo que le pareció fundamental y efectivamente uno termina de oírlo y dice, su conclusión está absolutamente fundamentada por lo que nos ha venido explicando, ¿no? Así que bueno, le agradecemos muchísimo al profesor Gabriel por esta clara exposición que a veces en los debates que se oyen sobre el tema del Esequibo pasa un poco por, bueno, el tema de la prescripción, honestamente, yo mismo se lo decía a Gabriel hace 3 meses, yo me enteré que eso existía, porque él me tuvo la amabilidad de enviarme un artículo que escribió para el libro homenaje al profesor Pedro Níquez, y me enteré yo, caramba, pero la cláusula de la prescripción, ¿pero qué es eso? ¿Qué prescripción? ¿De qué estamos hablando? ¿No? Yo siempre pensé que los títulos eran aquellos, los inmemoriales, pues aquellos donde originalmente tanto los europeos habían adquirido, pues España por un lado y digamos los del norte, las potencias del norte habían adquirido la parte más oriental. Yo pensé que era esa la discusión, pero cuando uno empieza a oír hablar de esta cláusula de la prescripción, bueno, ese es un ingrediente muy importante. Y es un ingrediente que introduce un elemento fáctico, un elemento que tiene que ver con pruebas, con hechos. Y esos hechos y esas pruebas tienen que estar analizadas en el fallo. No hay sentencia que
digamos, ni que fuera de mero derecho, no es que llaman eso, pues, esas sentencias que son simplemente contradicción entre dos normas, que los hechos no vienen al caso. Aquí no, aquí es fundamental los hechos posteriores, porque no digamos solamente los títulos originarios, sino pues aquellos que fueron introducidos por ese artículo cuarto del tratado arbitral, ¿no? Hay varias personas, están varios profesores que están en el evento y que están saludando. El profesor Rafael Babel te manda saludos y felicitaciones por tu conferencia, igualmente el profesor Peña Solís. Estamos aquí como si estuviéramos en la sala Molescaubet, entre profesores, pues, ¿no? Y eso pues me da muchísimo gusto, pues porque, bueno, recrea un poco lo que ahorita no podemos hacer allá en la Universidad Central. Es un espacio, la sala Molescaubet, que es como se llama el espacio donde nos reunimos, está ahorita inhabilitada, pues está vacía, pues lamentablemente, pero afortunadamente es ese el espacio que está vacío, porque lo estamos llenando a través de esta fórmula que nos brinda Universitas y quienes, digamos, como Gabriel, que probablemente no están en la nómina del instituto, pero que son gente del instituto. Eso es lo propio del instituto, siempre ha sido estar lleno de personas que desde su inicio como estudiantes y posteriormente se unieron al instituto bajo la sombra de Moles, bajo la sombra de Gruber Carías, bajo la sombra de los que han estado allí y que siempre entonces han mantenido ese cordón umbilical con el instituto. Entonces, bueno, estamos muy contentos pues de que estén también los profesores. Está Carlos Huefe, también es más de las generaciones más recientes. Juan Carlos Sainz, que estuvo acompañándonos hace poco, también pues más reciente. Él es del Instituto de la Nómina, digamos. Ahorita está de permiso, pero él es de los efectivos, pues, del personal del instituto. Y bueno, pero volviendo un poco a lo que nos señalaba Gabriel, les digo a los participantes que sin ningún tipo de temor, fájense a hacerle preguntas al profesor Gabriel Ruán, que está ahí prevenido al bate con muchas ganas de responderle todas las dudas que ustedes se les pueda plantear. Pero yo le planteo uno, aprovecho, digamos, hago abuso de mi posición de dominio actual, que es tener el micrófono, y le planteo justamente lo que la primera duda que yo me dije, me surgió pues cuando oí esto, le dije, pero bueno, ¿cómo admite Venezuela firmar un tratado en el cual le está diciendo, o sea, está aceptando el único título que podía en realidad Inglaterra utilizar para legitimar su pretensión, que eran los hechos posteriores a la delimitación inicial? El hecho, justamente lo que denunciaba Venezuela. Ustedes están invadiendo, están invadiendo, están invadiendo. Y ellos seguían invadiendo y seguían invadiendo, a pesar de las promesas de no seguir invadiendo y de declarar nulas esas invasiones. Sin embargo, ellos seguían invadiendo y bueno, luego en el tratado meten esa perla. Bueno, si hay una invasión y una ocupación efectiva por más de 50 años, pues eso vale también. Bueno, en un tratado que estaba firmando la sentencia contra Venezuela prácticamente. Después nos damos cuenta que no están así porque hay, bueno, todos los análisis que posteriormente hace Gabriel, pero la pregunta era esa, es cierto, ¿por qué Venezuela firma? Después yo leí, no es que no fue Venezuela el que firmó. Entonces, no, me gustaría un poquito que contextualizara justamente la firma del tratado, ¿no? O sea, ¿por qué lo llaman el tratado angloamericano? Que de repente no todo el mundo lo tiene tan demasiado claro, ¿no? ¿Por qué no, los que estamos peleando ahorita no fuimos parte de ese tratado? Bueno, yo creo que para explicarse eso hay que remontarse al trágico siglo XIX que vivió Venezuela. Venezuela fue presa de guerras civiles constantes, con periodos de estabilidad, pero esos periodos de estabilidad eran a su vez producto, vamos a decir, del predominio de un caudillo. En este caso, uno de ellos, Antonio Guzmán Blanco, a quien hay que reconocerle un gran mérito en esta disputa,
fue quien alzó la bandera del arbitraje para resolver la disputa, que había comenzado desde los años 40 y llegó a un convenio de tregua llamado statu quo, en el cual pues se prometieron ambas partes que no iban a continuar con las agresiones ni las anexiones, y que todo lo que se hiciera después de ese tratado no valía. Sin embargo, en los años 80 del siglo XIX, Inglaterra, o mejor dicho, los súbditos ingleses se lanzaron pues a ocupar regiones que antes no tenían. Y eso se debió básicamente al oro del territorio yuruari, que en ese momento estaba, vamos a decir, en efervescencia. Venezuela insistió con el gobierno inglés primeramente, y el gobierno inglés rechazaba toda fórmula de arbitraje, como se la rechazó a todos los países latinoamericanos con los cuales tuvo problemas, por lo menos 10, imagínense ustedes. Entonces, en un momento dado, Guzmán Blanco, tal vez en un gesto desesperado, rompe relaciones con Inglaterra en 1887 y les envía una carta realmente durísima donde le dice todo el desastre que están haciendo en el continente. Y los ingleses entonces se prevalen de esa ofensa del gobierno venezolano para decir, no hablamos más del asunto. Olvídense de arbitraje, olvídense de negociación. Los delegados venezolanos que llegaban a Inglaterra, no los atendía la Cancillería inglesa. Simple y llanamente. Esto motivó que el propio Guzmán Blanco, que ya no era presidente, se dirigiera a los Estados Unidos y lograra entrevistarse con el presidente Cleveland. Guzmán Blanco ha sido, en el siglo XIX, creo que fue el único presidente que fue recibido por un presidente norteamericano. Allí puso Guzmán Blanco sobre el tapete el tema del arbitraje y le demostró pues a los juristas norteamericanos los títulos de que disponía Venezuela. El presidente Cleveland se mostró muy entusiasta, incluso designó una comisión de expertos para que revisaran todos los títulos venezolanos, expertos que dijeron que eran unos títulos excelentes y tal, como después lo dijo Severo Malé Prevost, quien formó parte de esa comisión. Y comienza entonces la presión de Estados Unidos sobre Inglaterra para obligarlos a ir a un arbitraje, sobre la base de que se estaba, vamos a decir, violando la doctrina Monroe con la intervención inglesa en los países o en los territorios de Hispanoamérica. Los ingleses, aunque no respetaban la doctrina Monroe, por supuesto, sí comenzaron a pensar en serio que los norteamericanos podrían tener una iniciativa bélica. Y los ingleses también, pues, porque eran la armada más importante de la época. Entonces, deciden entenderse como anglosajones entre ellos. En el mundo, además, ocurren una serie de circunstancias que hacen que los Estados Unidos tengan que ayudar a Inglaterra frente a otros imperios, vamos a decir, lejanos. Y entonces, finalmente, Inglaterra le dice, bueno, aceptamos el arbitraje, pero con estas condiciones. Si no, váyanse al demonio. Y allí es cuando comienza, vamos a decir, el tira y encoge, donde el jefe de, perdón, el secretario de Estado, Richard Olney, negocia con el embajador británico en Estados Unidos, Julian Pauncefoot, y llegan a este proyecto de tratado que se les enseña a los venezolanos, pero se les enseñó así como para que lo vieran por encimita, ¿no? Y por supuesto levantó un polvero. En ese tratado se decía que la prescripción era de 60 años.
que luego, como vieron, quedó en 50. Además, los venezolanos entendían que eso no se refería a las anexiones recientes, las de los años 80, sino solamente a las anexiones de los años 40. Realmente esa interpretación quedó en secreto, vamos a decir, entre el secretario de Estado y las autoridades inglesas. Venezuela estaba en una minusvalía tal que sin la protección de Estados Unidos no hubiera podido hacerse el arbitraje. Y ya los ingleses iban camino de las bocas del Orinoco. En 1887 o 89, por allí, ya la Armada inglesa amenazaba con entrar, incluso se pusieron en la puerta de las bocas del Orinoco para apoderarse de ella. Y llevar las cosas como era su proyecto hasta por lo menos hasta la mitad del trayecto del Orinoco. Y ahí fue cuando Estados Unidos entró, vamos a decir, en gara o realmente se alarmó, se puso a defender la posición venezolana, pero ese entusiasmo mermó a lo largo de las conversaciones. Como les digo, la interferencia de otros intereses, rusos, ingleses, holandeses, europeos, etcétera, y sobre todo la amenaza alemana, llevó a Estados Unidos pues a hacer todos estos entendimientos con Inglaterra, basándose pues en la doctrina sobre todo del profesor Federico de Martens, profesor ruso de Derecho Internacional que en esa época tenía muchísimo prestigio, pero que realmente tenía unas concepciones muy geopolíticas de lo que debía ser el derecho internacional. No sé si esto responde tu pregunta, Gustavo. Sí, yo creo que sí, efectivamente, había que darle un poquito ese contexto porque de otra manera uno no entiende cómo es posible que se haya aceptado. Fue, digamos, verdaderamente un compromiso, pues ya agarrando, aunque sea fallo, más o menos se diría. Más o menos. ¿No? Por lo menos que nos defienda en algo, ¿no? De resto estamos desprotegidos absolutamente y todo. Hay, por cierto, una pregunta que proviene de Pompeyo Torrealba, alguien que ha escrito sobre el tema y que nos está oyendo, bienvenido. ¿Considera que hubo dolo en la actividad de formulación del tratado y posterior laudo o esto ocurrió de buena fe? Bueno, ahorita hablaste sobre la elaboración del laudo, ¿no? Del tratado, pues, ¿no? Pero él también pregunta sobre el laudo, ¿no? Sí, no sé si querrías añadir algo. En el laudo hubo una serie de vicios. Sí. Ya posteriores pues, a la formulación del compromiso arbitral. El laudo arbitral, como conclusión del proceso, no reproduce las discusiones que hubo internamente, ni los hechos que constan en el expediente. Partan de esta idea. El laudo tiene como unas 6 páginas. De esas 6 páginas, las primeras 3 páginas se las lleva la copia del compromiso arbitral, el texto, y otras invocaciones y tal. Y efectivamente se dedica a la solución del conflicto en 2 páginas y media. Imagínense la dimensión de ese conflicto que llegó a interesar a tantas potencias, resuelto en 2 páginas y media. Desde luego el dispositivo prácticamente. Ahí todo era escueto, desde luego. Y la jactancia esa de que era una decisión imparcial y que se habían tomado en cuenta todos los títulos, a eso le podemos aplicar aquel dicho de que dime de qué te jactas y te diré de qué careces. Tal cual. Desde luego que el laudo fue inmotivado. Pero no solo inmotivado, es que incumplió, vamos a decir, las cláusulas fundamentales del tratado arbitral. Además, durante el juicio hubo ocultamiento de pruebas. Ya les he mencionado algunas de ellas, como la interpretación esa que nunca se puso sobre el tapete
se solicitó el mapa de la primera línea de Schomburg de 1835 y los ingleses se hicieron los locos y dijeron que había una razón de Estado para no mostrar esa prueba. Claro, en ese momento la aspiración inglesa se limitaba a unos 4.000 kilómetros cuadrados. O sea, Schomburg había rodado, vamos a decir, hacia el este, los límites, unos kilómetros, no más de 30 kilómetros. Y eso equivalía a unos 4.000 kilómetros, según dicen los historiadores. Venezuela hubiera estado dispuesta a ceder eso, según dicen algunos historiadores. Pero obviamente entre 4.000 kilómetros y 160.000 kilómetros hay una gran diferencia, ¿verdad? Sí, efectivamente. O sea, del laudo podemos hablar indefinidamente sobre sus vicios. Por cierto que el doctor Rafael Badel, aquí presente, va a dar una conferencia sobre ese tema en la academia que les recomiendo mucho. Yo me he referido a lo que ha sucedido antes del laudo, que es el tema, vamos a decir, que quiero poner sobre el tapete. Hay un punto, no sé si tratarlo ahora, es el problema de la motivación. Si quieres, yo te pregunto, perdona, Gabriel, efectivamente sí. yo veo que hay como dos momentos, ¿no? Está todos los preparativos antes del laudo y tú has preferido dedicarte justamente a eso previo, ¿no? Lo que el laudo ha debido tomar en cuenta, digámoslo así, ¿no? Así podemos comprender probablemente mejor luego el tema del laudo y quizás le podrías dedicar a eso, pero hay algunas preguntas un poquito previas o digamos alrededor más bien de todo esto que estamos hablando de cómo se forjó el tratado arbitral, ¿no? Dice, por ejemplo, bueno, hay muchos saludos de nuevo, Juan Carlos Sáenz te saluda y Tamara Adrián, y luego Tamara Adrián también se pregunta cuáles serían las consecuencias de las declaraciones de Chávez sobre la potencial prescripción, y se refiere específicamente a que cuando dijo palabras más, palabras menos, no seré yo quien me una a una pretensión imperialista contra un país amigo. Que eso tiene que ver un poco con lo que estamos hablando, es decir, el pleito ahorita se lo dejaron a los sucesores, pues podríamos decir, pero el pleito se armó en las potencias. ¿Por qué no están esas potencias en el juicio? ¿Por qué Venezuela no ha Es una buena pregunta, es una buena pregunta porque este es un problema que tuvimos con Inglaterra. Inglaterra fue la que se anexionó el territorio. Inglaterra fue la que hizo todas las trampas. Debería ser la responsable. Hasta ahora no he visto ninguna gestión del gobierno nuestro en ese sentido. Realmente a mí, bueno, es que el gobierno nuestro está en una pasividad total, todavía está deshojando la margarita, no sabe si va o no va al proceso. Pero tú decías algo interesante, caramba, decías algo muy puntual. Gracias. ¿Qué sería? Bueno, ya no vamos a acordar. Recuérdamelo, algo. Claro, porque fíjate, aquí... Disculpa. Dime. ¿Qué influencia podría tener este tema de la prescripción dentro del proceso que se lleva ante la Corte Internacional de Justicia? En realidad, la Corte Internacional fijó muy claramente su competencia temporal. Ellos dijeron que solo iban a analizar y juzgar los hechos ocurridos hasta el Acuerdo de Ginebra. Los hechos posteriores al Acuerdo de Ginebra no serían analizados. Creo que el argumento fundamental es que es el acuerdo quien les da competencia. Luego no pueden ir más allá sin la aceptación por parte de Venezuela acerca de esos hechos posteriores al Acuerdo de Ginebra. Claro. En todo caso, Chávez lo que hizo fueron declaraciones políticas, ideológicas, en fin, él no se refirió a ninguna cuestión técnica, no.
Y esto quedaría fuera de la discusión del actual proceso, precisamente por esa declaración que hizo la Corte Internacional de Justicia de que no se va a referir a los hechos posteriores al Acuerdo de Ginebra. Afortunadamente. Pero los hechos anteriores, dentro de los cuales está desde luego la prescripción y la prueba de si esa prescripción se comprobó o no se comprobó, sí son materia de discusión. Y aquí es cuando los temas, vamos a decir, no solamente probatorios, sino procesales, tienen relevancia, porque nada de esto fue motivado en el cuerpo del laudo, lo cual hace muy difícil la defensa por esa circunstancia, a menos que se acepte la inmotivación como un vicio, vamos a decir, formal tan grave que excusa de referirse a todos los demás. Claro, que él solo permita anular el laudo como, bueno, como hacen los jueces venezolanos, pues si hay motivación, pues nula la sentencia, habrá que dictar una sentencia, pero es que no se le puede ni siquiera atribuir vicios a la sentencia cuando no dice nada, pues hubo omisión de pruebas, hubo, o sea, ¿cómo se llama eso? Cuando hay contradicción entre lo alegado. Sí, hubo de todo. No lo podemos saber sencillamente porque lo que hubo al final fue, como lo ha dicho Gabriel al final, fue una especie de adjudicación. Bueno, esto es de ustedes. ¿Por qué? Bueno, nosotros lo tenemos inspectores, nosotros sabemos por qué, pero ustedes no tienen por qué saberlo. ¿Cómo que no, no tenemos por qué saberlo? Claro que hay que saber por qué es que ustedes piensan que hasta ahí llegan los límites, pues, porque ya se les fijaron reglas para que lo determinaran. ¿Y cumplieron con esas reglas o no? ¿Cómo vamos a saberlo si ni siquiera sabemos cuál fue el criterio que utilizaron para llegar a esa conclusión? Entonces, bueno, fíjense pues cómo es interesante esto que nos está planteando el profesor Gabriel, en relación con la eventual influencia que puede tener estos hechos previos en la resolución del conflicto actual, ¿no? Hay otras preguntas por aquí que también decía el profesor Salgueiro, a quien saludamos también, por supuesto. Y yo también. Vamos a ver si lo veo, me parecía bien interesante lo que nos decía. Ah, caramba, se me desapareció el profesor Salgueiro. Bueno, ya lo voy a encontrar, pero hay una pregunta que nos hace un alumno mío de la Escuela de Estudios Políticos, es politólogo, y me parece bien. Te saludo, Guillermo. Voy a hacer la primera pregunta, porque se me olvidó decirles que las preguntas deben estar vinculadas al tema, y la segunda en realidad no lo está. En otra reunión de repente podríamos tratarlo, ¿no? Pero la primera pregunta sí. ¿Cuál es tomando en cuenta las relaciones de poder dentro de la geopolítica de los tiempos de hoy, cuál es el escenario de desenlace que usted ve más probable en el caso de Guayana, vista las relaciones actuales? Pues, ¿tiene en alguna este idea? momento yo me apoyo mucho en las opiniones pues, de los expertos. Y el gobierno venezolano está deshojando la margarita. A pesar de todos los sólidos argumentos jurídicos de que dispone la oposición venezolana, están dejando pasar el tiempo. No se ve un trabajo efectivo de búsqueda de todas esas pruebas. Es posible que ya estén en la Cancillería, pero indudablemente que en los archivos ingleses y norteamericanos debe haber una multitud de documentos que permiten desmontar la validez de ese laudo. Y sobre todo provenientes de fuentes de los mismos países involucrados, que es lo que más llama la atención. Esto yo creo que es algo que tenemos una gran lucha en la academia por convencer a las autoridades venezolanas de la necesidad de estar en ese proceso, que las consecuencias de una sentencia desfavorable, o sea, que rechace la solicitud de nulidad del laudo, bueno, vamos a decir, la solicitud de que se declare si es válido o no, como dijo Guyana, puede ser gravísima, porque es un acto jurídico de un organismo de Naciones Unidas previsto en la propia Carta de las Naciones Unidas, que para ejecutar su dispositivo tendría incluso
el apoyo del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. O sea, estamos ante una situación realmente muy grave. Lanzarse así a una simple posición política buscando el apoyo del tercer mundo y tal, cuando el tercer mundo también está interesado en contradecir a Venezuela, como es el caso de Guyana y de los países del Caribe. Señores, es necesario la toma de conciencia acerca de la necesidad de defender esto jurídicamente y no políticamente como se pretende hasta ahora. Aquí, Gabriel, aquí encontré el comentario del profesor Salgueiro, precisamente, ¿no? Que es que él lo manda por YouTube y no me había dado cuenta de eso. Ajá. Está muy bien, pero no es eso lo que se va a discutir en la Corte Internacional de Justicia, sino tan solo la validez del laudo de 1899. En consecuencia, los hechos y acuerdos previos no son materia de la discusión. Que ya pareciera Yo no una estoy de unión. acuerdo Ajá, porque el laudo tiene que corresponder al compromiso arbitral. De ahí depende su validez, ¿verdad? Y para establecer ese nexo, y esto creo que procesalmente se entiende con facilidad, hay que acudir al medio procesal de vinculación entre el laudo y la base del proceso, que es el compromiso arbitral. Entonces, el tema de la motivación es central. Si realmente ese laudo tenía que ser motivado para poder tener eficacia internacional y ganar sobre todo el valor de cosa juzgada que se le pretende atribuir. Ahí es fundamental el tema y comprendo que allí hay una polémica importante porque hay algunos que sostienen que para la época, o sea, 1897, todavía la motivación de los laudos, aún de derecho, no era un principio de derecho internacional. O sea, no le dan lo que la otra parte considera que es derecho, valor de derecho internacional consuetudinario. A esto habría que oponer que desde por lo menos el año 1871, con el acuerdo arbitral del caso Alabama, se estableció la necesidad de todas unas reglas jurídicas para discutir los laudos de derecho y concretamente la necesidad de que se expresaran las decisiones del tribunal. Y esto ha sido continuado desde aquella época por muchos laudos, aunque haya uno que otro que haya sido inmotivado. Concretamente se puede hacer excepción de los llamados laudos soberanos. Los laudos soberanos son los que se encargan, o decisiones soberanas de resolución de un conflicto entre estados, a los reyes o a los jefes de estado. En ese caso, bueno, dada la magnitud del árbitro, en ese caso se ha llegado a aceptar que esos no tendrían que ser motivados. Pero los que corresponden a un, vamos a decir, a un arbitraje de derecho, de acuerdo con las reglas establecidas, como les digo, a partir del caso Alabama, en 1871 el acuerdo, 1872 el laudo del caso Alabama, entre Inglaterra y Estados Unidos, por cierto. Si se sigue claramente esa tendencia, se llegará a la conclusión de que las convenciones de 1899 y de 1907 relativas a los modos de arreglo judicial o concretamente de asegurar el procedimiento para los arbitrajes en derecho internacional, no fueron sino una codificación de principios que ya estaban en el derecho internacional consuetudinario. En este sentido, tenemos la opinión del doctor que ya acabo de mencionar,
bueno, el doctor Carlos Sosa Rodríguez, el gran primer presidente de la Asamblea de Naciones Unidas que tuvo Venezuela, el doctor Isidro Morales Paul, que lo defiende a capa y espada, el profesor Faúndez, que lo razona de una forma admirable pues, en sus trabajos. En fin, yo creo que hay magníficos argumentos de tipo procesal que podrían ser válidos frente a la pretensión guyanesa que lo que quieren es precisamente establecer si el laudo arbitral de 1899 era válido o no era válido. Y eso tiene que ser necesariamente de acuerdo con las reglas que lo regían. Obvio. Exacto, si no, ¿con base en qué se va? ¿Con base en qué se va a determinar si es válido o no es válido? Claro. Exacto. Bueno, La otro acuerdo invalidez es la contrariedad a la norma. geopolítico. Sí, exacto. Sí, pero la invalidez es una condición que se tiene, que adquiere un acto por la contrariedad con las normas que lo regían. Si no, no es inválido. Claro. Entonces, exacto. Entonces, hay una pregunta que nos hace Wilfredo Monsalve. Con tantos elementos a favor de Venezuela, ¿le parece que la mejor opción en el contexto actual es participar activamente en la Corte Internacional de Justicia? Me parece que ya lo has dicho. Mira, lo que te pregunta es que sí, habiendo tantos elementos favorables a Venezuela, no sería, digamos, la mejor opción participar activamente para hacer valer esos elementos. Me parece que ya has contestado un poco porque te has pronunciado por la afirmación, ¿no? Y es la posición de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales. Claro, que es bien válida, que además yo creo que eso ayuda un poco a Venezuela también, que en el contexto actual también, que vean que sobre estos temas hay unidad, pues es decir, que no es que hay alguien, no es que está el gobierno por un lado y otros por el otro lado, no, sino que hay una posición institucional, toda Venezuela está unida en torno a este tema, pues, ¿no? Eso me parece a mí, de verdad, que sería una actitud bien, bien positiva hacia Venezuela, ¿no? Hay una pregunta también técnico-jurídica de Juan Carlos Sainz Bordo. Ya te había saludado, Juan Carlos, si no, pues mi saludo muy cordial. Desde la También lo perspectiva, saludo. Juan Carlos, te mandan saludos por aquí. Desde la perspectiva del derecho civil como principio general del derecho, ¿qué posibilidad vería de una contrademanda por parte de Venezuela al Reino Unido? Y te saluda, ¿no? ¿Captaste bien, Gabriel? Sí, Okay. en realidad ese es un tema de los más difíciles, que no es solo político, ¿no? Sino jurídico. O sea, habría que estudiar bien el estatuto y el reglamento de la Corte Internacional de Justicia, pero entiendo que esos estatutos y ese reglamento están inspirados y siguen muchas reglas de la teoría procesal general. En muchos casos hasta son más rigurosos. O sea, yo creo que una contrademanda hasta ahora no ha sido negada por nadie en particular, sino que realmente con ocasión de la respuesta que debe dar venezolana a la posición de Guyana, podría, tal vez por la vía de una citación de terceros interesados en el conflicto, ¿no? O involucrados, no interesados. Se podría dar. Pero esta es una parte técnica procesal internacional que realmente yo dejaría a los verdaderos expertos que en su mayoría están en el exterior. O sea, se le ha recomendado al gobierno venezolano tener la asesoría de abogados, incluso ingleses, norteamericanos, franceses, ese tipo de profesionales que dominan el medio de la Corte Internacional de Justicia, no necesariamente por su nacionalidad, sino por su autoridad científica, ¿no?
creo que está silenciado, Gustavo. Gracias, menos mal. No me habían llamado la atención los amigos técnicos, pero Gabriel se dio cuenta, menos mal. Mira, Gabriel, digo yo que hay al menos dos perspectivas que hay que tomar en cuenta para eso, ¿no? Uno es la política, simplemente la imagen, diría yo, ¿no? Es decir, esa idea de que Venezuela es la imperialista frente al pobre amigo que está al lado, se cambiaría completamente si se focaliza hacia el verdadero causante de todo esto. El causante fue el imperialista. ¿Cómo nos van a llamar imperialistas a nosotros que fuimos víctimas del imperialismo, ¿no? Colocando allí en el juicio a la Gran Bretaña, pues eso formaría parte un poco de ese nuevo movimiento que hay contra los verdaderos imperialistas que durante el siglo XVIII y XIX se repartieron el mundo. Y no, bueno, desde antes, ¿no? Pero digamos en el siglo XVIII y XIX, Inglaterra, Francia, etcétera, tomaron a África y quisieron también en contra de España, que era la que había sido inicialmente, o Portugal, que había sido los primeros imperialistas, pues digámoslo de alguna manera. Entonces, bueno, yo creo que desde el punto de vista político haría un cambio, ¿no? Sí, claro. Pero Sí, está el punto de vista procesal. Desde el punto de vista procesal hay que tomar en cuenta efectivamente que, digamos, posibilidades de éxito tendría una contrademanda de acuerdo con las reglas procesales que tienen que regir pues también estos procesos, ¿no? Dice Juan Carlos, dice, eso a la luz del Acuerdo de Ginebra. Él piensa que, supongo yo que se imagina que el Acuerdo de Ginebra permitiría a lo mejor algún éxito pues a esa contrademanda. Bueno, yo creo que estamos terminando. No sé si hay alguna pregunta que se me haya escapado por allí. Yo creo que, bueno, estas como que fueron todas las que te hicieron. Bueno, hay muchas felicitaciones, pero te digamos, agradezco. preguntas, espero saludos de Maracaibo, Luis Beltrán Mavile, Tamara Adrián. Bueno, Peña Solís también te manda muchos saludos, felicitaciones. Eh, este, bueno, está también, ¿no? Luis Guerrero dice, excelente y detallada explicación, debería ser presentada en las diferentes universidades del país. Es una controversia cuyos detalles son poco conocidos por la comunidad jurídica venezolana. Eso yo lo pienso, es cierto. Y este esfuerzo me parece, te agradezco enormemente, Gabriel, porque yo sé que has estado también en otros eventos, pero bueno, accediste muy amablemente, pues apenas te dije que nos acompañaras aquí en la cátedra Moles Caubet. Yo no sé si quieres, entonces... Bueno, yo quisiera dar una información, que es que en el mes de noviembre, las jornadas Domínguez Escobar van a tener como tema principal justamente la controversia por el Esequibo. Y ahí van a estar presentes muchos expertos en derecho internacional, los varios miembros de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, incluso pues he sido invitado. Como les digo, en mi caso es la mística nacional que me ha llevado a profundizar en este caso, porque realmente nuestra autoestima como venezolanos depende en mucho de esta disputa. Y no solamente en la autoestima, señores, hay que pensar en las costas y sobre todo en la plataforma marina y las zonas de explotación económica. Todo eso se va a ver influenciado por, vamos a decir, la demarcación de los límites territoriales. Y ahí es donde estamos tratando también de urgir al gobierno a que participe, sobre todo por esas circunstancias. Claro, sí. Me dijo justamente tu colega académico, me mandó una invitación, me parece excelente, podemos aprovechar a decir eso, el 19, dentro de 15 días, va a haber dentro del ciclo ese que está llevando adelante la academia, va a haber un foro Sí.
sobre el laudo, precisamente sobre el laudo y el testamento de Malé Prevost, ¿no? Que yo no sé si tú vas a participar ahí, Gabriel, pero en todo caso varios No, yo otras. no soy parte de ese panel, pero el panel va a ser muy, muy calificado. Y por nosotros creo que participan Rafael Badel y Carlos Ayala. No recuerdo quién es el otro, pero hay también, qué sé yo, el doctor Emilio Figueredo y Exacto. otras personas, vamos a decir, que no forman parte de la academia, ¿no? Claro, bueno, que estén pendientes, entonces los que están conectados hoy que sepan que va a haber el 19, va a haber ese evento además. Y te pregunto, las jornadas Domínguez Escobar ahora son en noviembre. Bueno, según la invitación que recibí, están pautadas para el mes de noviembre. Ah, bueno, bueno. No Ah, sé si hubo un cambio por circunstancias sí, relativas a la pandemia, a en la fin, ¿no? pandemia, claro. Claro, claro, efectivamente. Y Bueno, creo pero que van a estaremos, ser, ¿cómo es que se llama? Fundamentalmente telemáticas también. claro, claro. Eso ayuda, pues eso no hay mal que por bien no venga, dirían los viejos de mi pueblo, ¿no? Porque, de verdad, esta fórmula nos permite pasar por encima de los obstáculos físicos que a veces traían inconvenientes para hacer este tipo de eventos. Ahora es mucho más fácil. Y bueno, nada, pues te agradecemos muchísimo, Gabriel, pues el que hayas venido a hablar con nosotros sobre un tema que has estudiado y además lo has estudiado muy bien. Pues me parece que está bien, bien explicado y que valdría la pena que los oídos de los que tienen que oír sobre esto los oigan y lo tomen en cuenta, porque eh, bueno, esos son elementos que deben ser tomados en cuenta luego para la defensa de nuestra posición, porque en eso estamos todos, en el mismo barco vamos todos y debemos remar hacia la misma orilla o hacia el mismo destino, ¿no? Bueno, entonces nada, pues Gabriel, me encantó pues tenerte de nuevo en el instituto, del que nunca te has ido, porque siempre has estado allí. Y Y espero bueno, que lo tengan así en cuenta. es como es, así es como es. Así que, y nada, pues agradecer muchísimo de nuevo también a Julio Pérez Geraterol, que está aquí con nosotros como siempre. Como dice siempre, Universitas siempre está contigo. Bueno, sí, conmigo puedo decir que siempre está. Así que no es ninguna mentira la que dice Julio cuando dice eso. Y bueno, nada, pues entonces los estamos esperando para la próxima reunión de la cátedra Moles Cauvet. Tenemos en principio el primer miércoles de septiembre, con toda seguridad como lo estamos haciendo, pero habíamos pensado de repente, y eso habría que hablarlo con Julio, porque él es un poco el anfitrión, si pudiéramos adelantar ahora en el mes de agosto, eh, eh, en el tema electoral, porque las elecciones van a ser en noviembre, entonces de repente esperar a hablar sobre el tema electoral en octubre y eso a lo mejor ya es un poco tarde, ¿no? Quizá podríamos, pero eso lo vamos a cuadrar y ya les anunciaremos con detalle si efectivamente hay una intermensual, una jornada adicional por allí. Bueno, nada, pues a los que se conectaron el día de hoy, participaron con sus preguntas, sus comentarios, sus observaciones, pues les estamos también muy agradecidos. Y nada, pues nos vemos el próximo, en todo caso, el primer miércoles del mes de septiembre. Muchas gracias y hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego también. Saludos a todos. Saludos, Gabriel. Fuerte abrazo. Chao, Julio.